Laura Fernández Delgado. Le vamos a dar vuelta. Ok. ¿Han visto Invasión Extraterrestre? ¿Recuerdan a Diana? ¿A quién se le parece la mirada de Laura Fernández? Esa mirada de serpiente, cara de serpiente antigua. La misma mirada de Jezabel, a la que Jesucristo, el Hijo de Dios, mandó a través del profeta y le profetizó que su gobierno se iba a acabar, que sus empleados la traicionaron a Jezabel, la tiraron por los muros y fue comida por los perros, adorando a dioses ajenos, donde demuestra que no tiene el carácter y la autoridad para gobernar. Más perdió el tiempo ir desde Cartago, San José, Cruzitas, y cruzar hasta Cruzitas, hasta 3 horas caminando. Y entre ellos mismos, o la Chayo o el Daniel Ortega, mandan a disparar. Y la misma, como buen mandato que le da el Papa León XIII, el León XIV, o el obispo de San José, o el sobón masturbón que siempre anda detrás de ella, el padre que siempre anda detrás de ella, como buena romana católica dice, ¡ay, jueputa! Eso es lo que le enseña el arzobispo de San José, que este arzobispo de San José no se preocupa que sus ovejas las tiene descarriadas, que son ovejas madres solteras, homosexuales, prostitutas, madres solteras, homosexuales, lesbianas, son sicarios, son asesinos, son los corruptos. Apenas aplicable lo que dice la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Que los homicidas, que los ladrones, que los fornicarios, que los borrachos, que los mentirosos, que los corruptos y toda esa clase de tutela que vienen por ahí, no entrarán al reino de los cielos. Como buena católica, yo por eso me lavo las manos, porque si preguntan en el registro del Tribunal Supremo de Elecciones, esta persona nunca ha votado por nadie. La revolución y la revelación y la reforma para el cambio de Costa Rica empezó ya. Ese ministro de Justicia, la patrona, doña Laura, lo va a mandar a dar de baja, lo va a mandar a remover, mandándole a quitar los microondas a las personas privadas de libertad cuando es un derecho. Hay también otra cosa. El ministro de Obras Públicas y Transportes manda a quitar las bicimotos, transporte que es utilizado para trabajo, no para delinquir ni para estar haciendo cosas malas. Tan riguroso que es Rodrigo Chávez, el ministro de Hacienda, debería preguntarle al que vende las bicimotos, que es importadora Monge, bueno, los Monge, ¿por qué razón Monge no le quiere dar los DUAS? Una bicimoto tiene que ser pasada por lo que es aduanas. Debería el ministro Rodrigo Chávez, el ministro de Hacienda, con su policía fiscal, que la tiene debajo del zapato, y todos los gobiernos la tienen debajo del zapato, hacer un operativo como quisieron cerrar los negocios de Multiplaza, algo así similar. Deberían de preguntarle a Monge, al departamento correspondiente, sea de aduanas, importaciones, exportaciones, porque las bicimotos no son hechas aquí en Costa Rica, o sea, las ensamblan aquí, en una bodega, tal vez en una planta de procesos ahí en el Coyol de la Juela, ¿verdad? O hay un taller ahí en Zapote, sí, pero todas las piezas y todo es montado acá, pero es traído de China. Entonces, ¿qué pasa? No quieren dar los DUAS. ¿Por qué? Porque si fue vendida como una lavadora, ¿y qué importa? Las lavadoras no son hechas aquí en Costa Rica, son traídas fuera del país. Entonces, la mercadería que tiene Monge, ¿qué? No es traída tiene que pasar por aduanas. Si no es pasada por aduanas, puesto que no quieren dar el DUA, puesto que algo tienen que estar escondiendo. Así como me dieron la factura, a mí hoy me dieron a mí la factura de hace 2 años de esa bicimoto. Entonces, ¿qué pasa? Así como dan la factura de hace 2 años, también tienen que dar el DUA. Porque resulta que sin el DUA
no se puede preinscribir en el registro de la propiedad. Luego, para que salga el AGV. Luego, con el AGV se saca el marchamo y prescrita, y ya con el marchamo se lleva a que salgan las placas. Para ahora sí, yo y muchos más, como la revolución y la reforma para el cambio de Costa Rica empezó ya, yo y muchos más vamos a exigirle al gobierno que si estamos pagando marchamos hasta por bicimotos, porque ¿qué fue lo que pasó? Que unas bicimotos se la atravesaron a doña Laura cuando iba en el carro. Entonces el ministro de Transportes, por quedarle bien a la patrona, resulta de que mandó a que removieran bicimotos el día de hoy. Eso fue el lunes. Pero sí, eso de ministro es un nombramiento ilegal. Ahí en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción verán a ver qué hacen con esos nombramientos ilegales que Laura Fernández Delgado está haciendo como ministro de Justicia y como ministro de Obras Públicas. Uno de los nombramientos ilegales que no cumplen los requisitos es que no tienen la humanidad necesaria para aumentarle el salario ni a los policías penitenciarios ni a los policías de tránsito. Cosa que ya desde el gobierno de Carlos Alvarado se viene arrastrando la situación. Por ahí me di cuenta que le aumentaron a los maestros. Claro, a los maestros porque sabe que si no se aumentan el salario, se le paralizan el país. Prácticamente van los maestros y va todo el mundo a hacer huelga. A la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional de Vida no le han aumentado las pensiones por costo de vida. A la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no le ha dado la gana ni aumentarles ni al régimen de invalidez de vejez y muerte, ni a los empleados de la Caja de Seguro Social en cualquier clínica, base o hospital. Y ojo con los contratos que ProSalud o esa empresa Copesalud tiene por ahí en todos los lugares de Costa Rica con la caja. Ojo que no sean chorizos, porque de mi parte ya los hubiera clausurado. En el caso de lo que es ponerle licencia a las bicimotos, lo que es pedir marchamo, lo que es pedir la inscripción en el registro de la propiedad y todos esos requisitos, el gobierno ha hecho una directriz que deja muchos portillos de abuso de autoridad y de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Ahí la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Poder Judicial del Ministerio Público aquí en Costa Rica verá ver qué reglas tomas o si le da curso a la denuncia y hasta le pone acusación y lo lleva a los juzgados de penales de Hacienda, porque están violentando derechos, cosa que también la Sala Constitucional tendría que ver si esa directriz bajo de la ley que están aplicando, porque al menos yo compré la bicimoto hace 2 años, ¿ok? Si hace 2 años la compré y hasta ahora me están afectando, tendrían que darnos tiempo, porque yo tengo factura donde dice que el número de marco que está en el marco de la moto y en el motor de la bicimoto es el mismo número que está en la factura. ¿Qué quiere decir esto? Que el policía de tránsito es el que anda de sapo para arriba y para abajo cuidando a doña Laura. Los han visto en motocicletas. Y son policías de tránsito, primero, mal pagados, donde el ministro de Obras Públicas y Transportes y la tal doña Laura, y esto no se queda así, espero que les termine de comentar, ¿ok? Esos policías del Ministerio de la Presidencia, esos policías que son entre comillas los guardaespaldas de doña Laura y que fueron de Rodrigo Chávez, los de la DIS y todos esos, a ellos tampoco les han aumentado el salario. Porque yo mismo, yo fui y voy a volver a casa presidencial y voy a agarrar a uno y le voy a decir, dígame una cosa, ¿hace cuánto no le suben el salario a usted? A los ujieres que están ahí en la casa presidencial, quisiera saber, ¿hace cuánto no les hacen el aumento salarial? ¿Y saben por qué? Porque la revolución y la reforma para el cambio de Costa Rica empezó ya. Vamos a ver qué va a pasar después que doña Laura se le termine su tiempo de gobernar aquí en Costa Rica. Mal gobierno, hincándose a dioses ajenos,
La ignorante piensa que esa piedra negra que está en Cartago, que es la Virgen de los Ángeles, ¿a dónde dicen las Escrituras? Que la Madre de Jesucristo se llama de los Ángeles. Fuera de lo común, es ilógico. La Madre de Jesucristo se llama María, no se llama de los Ángeles, ni Medjugorje, ni del Carmen. Y la ignorante Laura Fernández va y se le hinca, se le arrodilla. No tiene poder una piedra negra de salvar. ¿Quién dice que hace 2000 años fue una piedra negra la que murió y resucitó entre los muertos? ¿Quién dice? El ignorante doña Laura Fernández Delgado, siguiendo una piedra negra que le llama a la Virgencita de los Ángeles. Cuando el único que murió y resucitó entre los muertos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hace más de 2000 años el profeta Isaías lo había profetizado. Aún más, desde que están Adán y Eva viene la genealogía, la idea de Dios a través de Abraham, que Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de José y de María, iba a nacer de una virgen. El que da salvación, solamente hay un Dios mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hecho hombre. El mismo Jesucristo lo dijo, que Él es el único camino, verdad y vida. No hay otro que lleve al Padre. No dijo Jesucristo, hay solamente la negrita de los Ángeles que está en Cartago, Costa Rica. Mentiras. La ignorancia de Laura Fernández Delgado. Entonces, volviendo al tema, ¿qué tanto critica a Claudia Dobles y a Carlos Alvarado? Laura Fernández Delgado, quien se ha visto haciendo firmas en el aire de supuestas leyes y decretos, firmando en el aire y haciendo muchas cosas indebidas. Cuando se cumpla la palabra que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también Reinaldo, el pastor, y la Alianza Evangélica, que solo el papel hacen por afectar a la sociedad, no se va a quedar aquí. Esos pastores están en desobediencia y si mueren se van al infierno. Y se los voy a decir por qué. Porque esos pastores que andan en la política no tienen autorización ni palabra de Dios para andar en la política. El llamado de ellos es estar hincados de rodillas en ayuno y oración, velando por el bienestar de sus ovejas. No pueden darle la espalda a Jesucristo, el Hijo de Dios, por ir detrás de la política. Romanos 13 lo dice muy claro. Las autoridades son puestas por Dios y el que se revela ante las autoridades porque son puestas por Dios, ante Jesucristo, el Hijo de Dios, se revela. Dios utilizó aquí en Costa Rica las autoridades que son puestas por Dios del Tribunal Supremo de Elecciones para decirle a todos esos pastores de la Alianza Evangélica y a Reinaldo Salazar, no señor. Por más que, y todavía hacen discursos rebelándose contra las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones. Qué mal que está usted, Reinaldo Salazar. Primero, el diablo le pone la tentación y usted tropieza y cae en vender la iglesia en San José, después hacerse una iglesia grande, con buen dinero, porque vea, todo cachetón y todo panzón está. Y ahora, ¿qué quiere ser diputado? No, señor, eso está muy mal. Su llamado es, vea lo que le pasó a Javier Bertucci en Venezuela. Se fue presidente contra Maduro. ¿Y qué elección le dio Jesucristo, el Hijo de Dios? Quedó Maduro. Bueno, ya lo quitó Trump. Ahora no se sabe el desorden quién va a quedar ahí en Venezuela, pero Javier Bertucci no quedó. Porque Javier Bertucci dejó la iglesia Maranata en Venezuela tirada por irse a la política. Y eso ante los ojos de Jesucristo, eso es mal hecho. Es como que una persona le diga no a Jesucristo legalmente. Le dio la espalda. Y recuerden que Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que el que se avergüenza de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él en el reino de los cielos junto a los ángeles que estarán de testigos. Tienen que ver qué hace Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda y junto al ministro de Transportes y a solucionar la situación de las bicimotos que están en regla, que tienen luces, que están en buena condición mecánica, que tienen el reflectivo, que tienen su casco, y exigirle a la Freeway,
a la Rambay, que fue el incursionador que trajo bicimotos aquí en Costa Rica, o a Repuesto Gigante, que usa las motos Fórmula, las bicimotos Fórmula, o en este caso a Monje, que es el que trae las Serpento, que son las de mejor calidad, mejor codiciadas, que a partir de ahora que vendan una bicimoto, le tienen que dar el DUA a la persona, para que la persona pague el abogado, que son como 50,000, 80,000, lo que cobran por una inscripción de una bicimoto en el registro de la propiedad. Porque si simplemente le dan la factura como vender una lavadora, eso no sirve. Tienen que dar el DUA. Ahora sí, en el que le vende la bicimoto a la persona que la compra, tienen que pagar un abogado para inscribirla. Ahí le dirán, bueno, con inscribir cuesta 600, 700,000 colones. Pero no inscrita vale 550,000 colones, ok. Pero se le advierte que si lo ven en la calle, se la quitan. Y tiene que por lo menos ya empezar a ir allá a las oficinas de los COSEBI más cercanos, hacer fila para que le den el usuario y la contraseña y poner la contraseña fija, entrar a COSEBI. Tienen que ver el ministro de Obras Públicas y Transportes de esta actual administración de Laura Fernández Delgado en dar más espacios, porque si hoy en día, para poder sacar el teórico de manejo, aquí en San José no hay espacios, solamente yo tuve que ir a alquilar una cabina ahí en Río Claro por casi una semana para poder sacar el teórico. Y a Dios gracias lo gané, pero ya después para hacer la prueba, si la quiero hacer acá, la prueba se puede hacer con bicimoto. Habría que conseguirse una bicimoto o alguien quien le alquile alrededores ahí del COSEBI, del lugar más cercano, y le queda uno quien le alquile una moto que sea solamente para licencia A1. Después que se saca la prueba, si no se hace la prueba práctica con una bicimoto, pues no hay problema. Se consigue una moto que estén alquilando, que esté derecho bien, legalmente papeles y todo, y pueda sacar uno la licencia con la licencia A1 con esa moto. Después esa licencia A1, estando la bicimoto ya inscrita en el registro de la propiedad y con el marchamo y con las placas, ya yo, si quiero, se la restriego en la cara al ministro de Seguridad. Porque si el director de tránsito, que es el títere, el ministro de Seguridad, igualmente el títere y la marioneta para tener muy contenta a la patrona, que es Laura Fernández Delgado, ese director de tránsito también debería de preocuparse por que la policía de tránsito está totalmente desmantelada y la tienen debajo del zapato, y lo deberían de acusar por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, porque a muchas personas el día de hoy, lunes, teniendo la bicimoto para trabajo bien mecánicamente, con luces, reflectivos, casco, todo lo que se pide, se las quitaron y ni siquiera le dieron un papel para decirle, vea, tiene que pagar multa, vaya, ya pague la multa. Pero el problema es que cuando se paga la multa no aparece entre los sistemas del Ministerio de Obras Públicas o Transportes o COSEBI o CONAVI, o no aparece en ningún lugar. Y cuando van al patio donde supuestamente llevaron la bicimoto, tengan cuidado que esa bicimoto no le falte pero ni un solo tornillo, porque al director de tránsito y a los policías de tránsito los van a acusar. Máxime si el que quitó la bicimoto de esa persona o de esas personas le tomaron fotos y le tomaron videos. Se los van a llevar al Ministerio Público si a esa bicimoto le falta la pieza de un motor o le falta esto del otro. Porque si quitan una bicimoto, están con la obligación de poner en el documento que le dan a la persona que se lo quitan por tal razón, por violación a la ley tal, o por violación o rebeldía a la directriz del ministro de Obras Públicas y Transportes, porque hay una ley 9078 o lo que sea. No pueden llegar y parar a una persona que muchos como yo
Andamos de McDonald's, de pollo frito, de pizzerías, de muchos lugares, dejándole la comida o el almuerzo a muchas personas, o, o dejándole la cerveza o los cigarros o del supermercado, la MPM, a muchas personas, porque así nos ganamos la vida. No pueden parar y decirme, deme la bicimoto, así nomás, no. Y si lo hacen, tienen que dar un documento para que la persona pueda reclamar. Y la persona va y reclama y en el sistema le dicen que no, que no se puede pagar la multa porque la bicimoto no aparece inscrita. Ahora se va a inscribir y parece que por la evasión fiscal que Monge está haciendo, o muchas empresas que están vendiendo bicimotos, se les perdió el DUA, porque parece que la bicimoto la pasaron por debajo de la mesa, la pasaron ficticiamente, pero sí la venden en sus almacenes. Entonces ahí Rodrigo Chávez Dobles verá a ver qué hace con Importadora Monge o muchas empresas que si no quieren dar el DUA es porque tal vez están haciendo evasión fiscal. Porque si las bicimotos son traídas de China, tienen que pasar por una aduana. Y si pasaron por una aduana, tienen que soltar el DUA para poder inscribir. Y si no, pregunten al colegio de abogados, pregunten al presidente del colegio de abogados que para poder inscribir un vehículo con una bicimoto se ocupa el DUA. Entonces tienen que ver cómo resuelven y ven ese tema. Y a todos los costarricenses, queden viendo los ojos, la cara de Diana, la mirada, esa mirada de serpiente que Laura Fernández Delgado tiene, es como era Diana, la invasión extraterrestre. La misma cara,